Buenas noches, esta es una nueva edición de Veto a Saber y hoy se conmemoran 25 años de la captura de Abimael Guzmán y en este programa queremos recordarlo con un especial que hemos preparado, sobre todo para los jóvenes, para aquellos que tuvieron la suerte de no estar en ese Perú lleno de sangre en el que muchos tuvimos que crecer. Hoy hemos preparado una serie de reportajes y queremos comenzar con este informe de Álamo Pérez Luna que nos cuenta la historia de Abimael Guzmán desde el día de la captura, desde que finalmente el trabajo de inteligencia del GEIN y de la DINCOTE consiguió lo que todos pensábamos imposible: meter a la prisión a este asesino y conseguir que se termine una época de sangre en el Perú. Todos recordamos lo que estábamos haciendo ese día y hoy es una fecha histórica, importante, que los peruanos debemos conmemorar. La historia de Abimael en la prisión, contada por Álamo Pérez Luna. Adelante. Al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si uno muere, esto quedan los demás. La historia de la guerra que Abimael Guzmán y Sendero Luminoso le declararon a los peruanos no terminó precisamente el 12 de septiembre de 1992, la noche de la captura del siglo. Al contrario, ese día, hace 25 años, comenzaron a ocurrir una serie de sucesos alrededor del número 1 de Sendero que merecen ser recordados un día como hoy. Hay que desde los papeles, no sabe hacerlo. Fue presentado ante la prensa enjaulado y vestido a rayas sin que se diera cuenta de que su revolución había fracasado. Conversó extensamente con los agentes de la DINCOTE a puertas cerradas más de una vez, sin saber que estaba siendo grabado. Se le vio caminando en su patio personal al lado de su celda absolutamente derrotado, con un cigarro en la mano. Firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Fujimori. Sí, con el hombre al que había llamado genocida en su presentación ante la prensa internacional. Fue mimado y engreído por Vladimiro Montesinos, con el que llegó a sostener una relación epistolar a través de unas cartas con un curiosísimo contenido político. Y también se le permitió a él, al más grande asesino de nuestra historia, casarse por civil para que pueda pasar horas enteras al lado de Elena Iparraguirre, la camarada Miriam. Estos son algunos detalles de esta peculiar historia. Hasta septiembre de 1992, el único video que habíamos visto de Abimael Guzmán era aquel en el que bailaba la música de la película Zorro el Griego, al lado de todo el comité central, la cúpula de Sendero. Abimael Guzmán estaba ebrio de poder, ebrio de sentirse absurdamente la cuarta espada del comunismo mundial, ebrio de haber ordenado aniquilar, asesinar o mandar descuartizar a miles de personas. Esa noche también estaban ebrios sus camaradas Artemio, Feliciano, Miriam y Rita, entre muchísimos otros, los que danzaban a su alrededor rodeando a su presidente Gonzalo, ebrios de fanatismo, estupidizados ante su máximo líder y guía. Porque somos comunistas. ¡Ya murió el comunismo! Defendemos aquí los intereses del pueblo, los principios del partido, la guerra popular. Eso es lo que hacemos. ¿De qué pueblo habla Abimael Guzmán? Seguiremos haciéndolo. Para él, ante la prensa no había que dar explicaciones sobre sus coches bomba, sus asesinatos selectivos, sus células de aniquilamiento o sus dinamitazos a torres de alta tensión que dejaban a los peruanos a oscuras, muertos de miedo. Él más bien tenía que lanzarle a sus seguidores, a sus enemigos, al mundo entero, una perorata contra la policía antiterrorista, la que lo había derrotado. Estamos aquí, en estas circunstancias. Algunos piensan que es una gran derrota. Lo sueñan. Decimos, sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más. Un recodo en el camino. ¿Y cuándo acabará
su pesadilla. A llegaremos nosotros y comparemos. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán. Luego, ya en la celda que se le asignó en la Dincote, los agentes del Grupo Especial de Inteligencia, los que lo habían capturado, le arrancaron algunas frases. Toda idea nace al comienzo, confusa y oscura. Poco a poco se va haciendo clara hasta que llega a ser nítida. Requiere tiempo, hechos, acción. Porque la acción transformadora, por muy molesta que sea, es la que tiene la idea. El hombre es un cabo, no debe entender, y eso es lo que yo he comprendido más. El hombre es acción transformadora del mundo. El gobierno de Fujimori engreía a Abimael Guzmán. Vladimiro Montesinos viajó en algún momento a la isla San Lorenzo con su asesor Rafael Merino Bartet. La intención era ablandar al número 1 de Sendero y luego conseguir su objetivo. La primera, doctor, tiene sentido de la sostiene. Esto es absolutamente ilegal. Y usted lo sabe perfectamente. ¿Qué sentido tiene? En algo beneficia, se pretende hacer irrisión, humillación. Yo no creo que eso sirva a nada. Usted dice que viene aquí para conversar incluso académicamente, yo no veo que sea académico. Lo siguió engriendo, invitándole un cigarro, mientras que un agente se lo encendía amablemente. ¿Cuántos cigarrillos tiene fumar? Pocos, unos 5 o 6. Incluso les llevó a Abimael y a Elena Iparraguirre un video en el que se veía a Frank Sinatra cantando. Fue así que el gobierno consiguió que Guzmán y la cúpula senderista firmaran el acuerdo de paz con el gobierno. Hubo otro momento en el que vimos a Abimael Guzmán. Fue cuando las cámaras de seguridad o una cámara casera lo captaron paseando por un extenso patio ubicado al lado de su celda. Se le veía delgado, con bigotes, caminando con una enorme expresión de derrota, fumando un cigarrillo. Era la imagen perfecta de un líder político en desgracia. Durante varios años no vimos a Abimael Guzmán, hasta que fue enjuiciado. Allí, durante muchísimo tiempo y en muchas diligencias judiciales, él tuvo la oportunidad de mostrarse ante el mundo entero como un anciano que intentaba vanamente convencer a la justicia y, sobre todo, a los peruanos. No tengo nada que declarar. ¿Por qué razón? Porque no tengo nada que ver con Tarata. ¿Cuándo van a entender? Pruébese que he hecho Tarata yo. Pruébese. Y les creeré. Esa es una farsa completa. No tengo nada que ver con eso. En mayo del 2014, representantes del Ministerio Público y oficiales de la DINCOTE ingresaron a su celda en la base naval del Callao y le explicaron que se había llegado a la conclusión que Sendero y el Movadef eran organismos afines. Guzmán, como siempre, lo negó y se burló del intelecto de sus interlocutores. Claro, él seguía pensando que es la cuarta espada del comunismo mundial. Ustedes deben entender una vez es un oficial, no simplemente cumple lo que les manda. En este caso no toca el modo y es parte del partido. Sin embargo, un episodio delirante ocurrió el año pasado en medio de las elecciones presidenciales durante la primera vuelta electoral. Desde su celda vecina en la base naval del Callao, Vladimiro Montesinos le envió una carta a Abimael Guzmán en la que empieza tratándolo de paisano, arequipeño, y en la que le dice que, como lo más probable era que Keiko Fujimori ganara las elecciones, le pidiera a sus huestes que apoyaran a la hija de Fujimori. Luego le enviaba saludos a su esposa, la señora Elena Iparraguirre, dejándonos de cosas a la camarada Miriam. Ya en la segunda vuelta, Abimael le responde a Montesinos y le dice que le diera unos días para contestarle. Días después, Abimael Guzmán le responde y le dice en otra carta, trasladada evidentemente por los custodios de ambos, que no va a apoyar a Keiko Fujimori. Sí,
Aunque resulte increíble, Montesinos y Guzmán, como si fuera la década de los 90, pero esta vez como vecinos de celda, seguían comunicándose entre sí tratando de involucrarse en la política nacional, evidentemente sin éxito. Finalmente, Abimael Guzmán está condenado a cadena perpetua y por lo tanto morirá en prisión. Y eso no lo cambiará nadie. Extraordinario informe de Álamo Pérez Luna que nos recuerda algunos episodios que habíamos olvidado. La verdad es que ha habido una serie de vericuetos en la historia de Abimael en prisión, pero ahí continúa y ahí debe morir, como tendría que haber pasado con muchos otros cabecillas de esta secta sanguinaria. Esta semana, Álamo Pérez Luna viajó a Ayacucho acompañado de Humberto Jara, que, como bien saben, acaba de publicar el libro Abimael, el Sendero del Terror. Y viajaron para contarnos los orígenes, no solo del Sendero Luminoso, sino también del propio Abimael, cómo Abimael se convirtió en este sujeto que ahora recordamos con temor, con rabia, porque hemos vivido los años sangrientos que él infligió al país. Humberto Jara está aquí con nosotros nuevamente. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Beto. Vamos a ver el reportaje que Álamo hizo contigo en Ayacucho para conocer más de la vida de Abimael y luego comentaremos ampliamente contigo. De acuerdo. Adelante, por favor. ¿Por qué es importante este lugar en relación a Sendero Luminoso? Tiene importancia porque aquí, en la quebrada de Totorilla, está la casa del que fuera rector de la Universidad de San Cristóbal, Efraín Morote Best, y que fue el propulsor de que esta universidad se convirtiera en una universidad de orientación marxista y en la cual Abimael Guzmán y otros catedráticos empezaron a organizar. En ese entonces esta casa se ubicaba en las afueras de la ciudad, tiene acceso propio, carretera propia, una tranquera y estaba en un lugar en ese momento desolado. Abimael Guzmán se casa con Augusta Latorre, su primera mujer, en esta casa. Es una casa, me parece, no sé cómo habrá sido en aquella época, de una familia más o menos acomodada. La familia de Augusta Latorre era una familia acomodada, tenían la hacienda Iribamba, que después la Augusta y Abimael la usan para prácticas de los terroristas. Este era el penal de Huamanga, donde había centenares de presos acusados de ser senderistas. El día de la fuga estaban presas aquí Edith Lagos y Carlota Tello, que eran dos combatientes senderistas, partícipes en atentados, en muertes, personas sanguinarias. Una de las que organiza y participa es Augusta Latorre, como encargada. La esposa de Abimael Guzmán. Sí. La ciudad de Huamanga, la capital del departamento de Ayacucho, está ubicada a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Este lugar, hoy apacible, calmado y con un clima amable, fue el escenario principal de la formación, el crecimiento y el desarrollo de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más criminal de nuestra historia. En sus calles, bajo sus portales, en cada esquina, hay rastros de dos personajes clave en esta historia: Augusta Latorre Carrasco y Abimael Guzmán Reynoso. En 1962, Abimael era un profesor arequipeño que fue convocado por el rector Efraín Morote Best, padre de Osman Morote, años después mando senderista, para trabajar como docente en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga a través de un aviso publicado en el diario El Pueblo de Arequipa. Cuando Guzmán trabajaba como profesor en la Facultad de Educación de esa universidad ayacuchana, conoció a una alumna llamada Augusta Latorre, 12 años menor que él, y con la que se casaría en 1964. Allí cambiaría su vida y la de los peruanos. El periodista Humberto Jara, que realizó una exhaustiva y detallada investigación sobre lo que ocurrió entre 1962 y 1980 con Abimael Guzmán y Augusta Latorre en diversas ciudades de Ayacucho en los últimos meses, viajó con nosotros a Huamanga este fin de semana para recorrer los pasos de los verdaderos formadores de Sendero. Abimael Guzmán, como el ideólogo, el filósofo, y Augusta Latorre, aunque suene difícil creerlo,
como el brazo militar de los inicios del senderismo. ¿Por qué era importante que Abimael Guzmán tomara el control de la Facultad de Educación? Para ellos, el magisterio siempre fue un objetivo, infiltrarse, nacional. Claro. La infiltración en el magisterio era un objetivo por ellos, por una razón. Ellos decían, si nosotros formamos profesores que tengan formación marxista, comunista, maoísta, entonces estos profesores se van a encargar de difundir estas ideas y tratar de captar a los alumnos. La idea tiene cierta eficacia, pero es perversa, sí, claro, porque de lo que está partiendo es un profesor ingresa a formarse para enseñar el conocimiento humano, inculcarle a ese profesor ideas de destrucción para que luego las transmite a alumnos que quieren formarse en distintas profesiones. Es una aberración. Es una aberración. Claro. Esa idea pérfida fue la que Guzmán enarboló y por eso captura la Facultad de Educación y aquí empiezan a hacer ese tipo de adoctrinamiento. Esta conversación se hizo al pie de la higuera de la universidad, un lugar mítico para los iniciadores de sendero, porque era allí donde Guzmán se reunía con sus alumnos y les lavaba el cerebro. Es decir, que fue un objetivo político. Fue un objetivo político desde el inicio. Y Efraín Morote Best, el papá de Guzmán Morote, lo permitió. El padre de Guzmán Morote permitió, avaló, lo nombró a Guzmán jefe del departamento de recursos humanos, con lo cual, ¿quién pedía contratar a profesores? Guzmán. Efraín Morote, el padre del hoy detenido Osman Morote Barrio Nuevo, despidió a la mayoría de los profesores que tenía entonces. Personajes de la talla de Julio Ramón Ribeiro, Osvaldo Reynoso, Marco Martos, Luis Guillermo Lumbreras y Antonio Cisneros, entre otros. Simplemente para convertir ese centro de estudios en una universidad marxista y formadora de revolucionarios y asesinos. ¡Viva el presidente Gonzalo! Sin embargo, ¿dónde se realizaban las reuniones políticas? ¿Dónde se efectuaban las reuniones clandestinas para no ser observados por agentes de inteligencia o de seguridad del Estado, como se llamaba entonces? Para eso, había que trasladarse hacia las afueras de la ciudad. Esta era exactamente la casa de campo de Efraín Morote Best. Sí, en la década del 70, cuando ya se empieza a gestar propiamente la organización Sendero Luminoso, necesitaban lugares apartados, clandestinos, para poder realizar sus actividades, o qué sé yo, el planeamiento de las cosas que hacían. Sin que el ejército, la policía los persiguiera, los o viera. por lo menos los controlara, ¿no? Esta casa se ubicaba en las afueras de la ciudad, tiene acceso propio, carretera propia, una tranquera, y estaba en un lugar en ese momento desolado. Era un lugar ideal como para que hubiera reuniones en las que nadie les molestaba, ni nadie sabía cómo ni en qué momento venían. Abimael Guzmán, después del retorno suyo de China, donde vuelve fanatizado con la figura de Mao Zedong y su deseo de repetir en Perú la revolución china, de pretender hacer una revolución similar a la china en nuestro país, con todo el ingrediente militar, criminal y asesino que cualquiera que pueda leer la Revolución China va a encontrar que se repitió aquí en el Perú. Hay una similitud. Hay una similitud. Otro paso decisivo en la creación de Sendero por estas calles ocurrió cuando Abimael Guzmán y Augusta Latorre se conocieron en 1963. Tras un breve romance, se casaron el 3 de febrero de 1964 en la casa de la familia Latorre Carrasco. Ella tenía 18 años y él 29. Esta es la casa del Jirón Tres Máscaras, en la cuadra 3, que perteneció a los padres de Augusta Latorre. Abimael Guzmán se casa con Augusta Latorre, su primera mujer, en esta casa. Y es en la casa de los suegros donde se queda a vivir los 2 primeros años del matrimonio, junto con Augusta. Estas son imágenes de cómo luce hoy esta casa, que guarda 1001 recuerdos de los inicios de Sendero Luminoso. Incluso Augusta Latorre no solo cobijó en su casa a su marido, también le ofreció la casa de campo familiar en Iribamba, en Huanta, para hacer
escuche bien, prácticas militares antes, mucho antes incluso de que comenzara la lucha armada de Sendero Luminoso. Acá vivió el asesino, ¿no? Claro, este lugar lo que tiene como registro histórico es que el revolucionario en ese tiempo, el año 62, convertido luego en terrorista y que siempre habló de que la burguesía había que destruirla y todo, tuvo un buen pasar. Sin ninguna duda. Se vino a vivir a la casa de los suegros, en una magnífica casa, y usufructuó de todo aquello que él después renegaría, ¿no? El papel de Augusta Latorre en los inicios del senderismo fue realmente fundamental. El 17 de febrero de 1980, Sendero Luminoso comenzó la lucha armada en las alturas de Chuxchi, al quemar ánforas y material electoral que iba a ser utilizado en las elecciones presidenciales al día siguiente, elecciones que nos devolverían la democracia después de 12 años de dictadura militar. Casi 2 años después, en marzo de 1982, Augusta Latorre jugó un papel protagónico en un asalto senderista muy recordado en Huamanga. Estamos exactamente a unas 3 cuadras de la Plaza de Armas de Huamanga y este es un lugar histórico para la historia de Sendero Luminoso. Este era el penal de Huamanga, donde había centenares de presos acusados de ser senderistas. Ahora es una asociación de artesanos. Acá ocurrió un hecho muy importante para la historia de Sendero, ¿no? En marzo de 1982, aquí estaban presos senderistas. Y lo que hace Sendero es organiza una intervención a este local para la fuga de los senderistas presos. Pero creo que fugaron muchísimos senderistas, ¿no? Salen 374 presos, no todos senderistas, había presos comunes, y entonces ese operativo es una de las que organiza y participa es Augusta Latorre, la primera esposa de Abimael Guzmán, Augusta Latorre, fundadora de Sendero Luminoso y la encargada del brazo militar. La formación de ella ha sido más que política, militar. En China es preparada en la Escuela Militar de Nankín, luego viene a Perú, organiza, y cuando Sendero inicia sus actividades, Augusta Latorre es la mujer que genera todo el brazo militar, encabeza las primeras acciones militares. El día de la fuga estaban presas aquí Edith Lagos y Carlota Tello, que eran 2 combatientes senderistas, partícipes en atentados, en muertes, personas sanguinarias. Lo que ocurrió después, durante los 80 y comienzos de los 90, es historia conocida. Sendero comenzó una guerra despiadada y cobarde contra los peruanos que provocó la muerte de decenas de miles de personas. Eso ya se sabe. Lo que no se sabía es lo que hemos contado hoy, debido a una estupenda investigación periodística que ha buscado, en el mismo lugar en el que ocurrieron, los hechos que provocaron la creación de, parafraseando a los comunistas radicales, ese vómito negro llamado Sendero Luminoso. En Huamanga vive 250.000 de personas, hablan castellano y quechua, trabajan desde el amanecer y se sienten protegidos espiritualmente por sus 33 iglesias. Hoy, Sendero es parte del pasado, de aquel espantoso pasado que ya ha quedado atrás, pero que no se ha olvidado y que no se debe olvidar jamás. Bien, y como dijéramos antes, este reportaje lo que intenta es seguir la huella del personaje en el lugar de origen. Humberto Jara está con nosotros y parte del libro está basado en un manuscrito, Humberto, del propio Abimael Guzmán, que es de corte biográfico suyo y, por supuesto, del movimiento. Sí. Yo quisiera que compartas con nuestros televidentes lo que puede ser, supongo, el origen de tu interés particular sobre este tema, y es que tú, de chico, asististe a una primera captura de Abimael Guzmán, que era, según nos cuentas en la introducción, tu vecino. Sí, vivía frente a mi casa, a la casa paterna en Ayacucho, y era el profesor Guzmán, que vivía ahí en el barrio al que se le veía y todo. ¿Era un personaje, digamos, opaco, que pasaba desapercibido? Sí, notoriamente. ¿Por qué? Porque era un hombre que no le hablaba a nadie, no saludaba a nadie, caminaba lentamente, como ensimismado, y
el contraste mayor lo daba su esposa, que era una chica que tenía en ese momento 24 años, una cosa así. Augusta Latorre. Augusta Latorre. Muy hermosa, además. Que era bonita, que ella sí era más de conversar, sociable, ¿no? Entonces llamaba la atención ese contraste entre los dos personajes, ¿no? Y tú mencionas que es un paralelo interesante con el propio Lenin. Sí, claro, porque cuando leo un poco la biografía de Lenin, para ver un poco en este libro, cuando él se va a Suiza huyendo de Rusia, vive de esa manera, silencioso, en el barrio lo miraban y decían, ¿quién es este hombre? Hasta que de pronto aparece en la Revolución Rusa. Entonces, un poco yo hago ese símil de este hombre al que veíamos ahí, nos parecía un personaje más en la ciudad, y de pronto termina convertido en lo que fue, ¿no? Ahora, a lo largo de su historia hubo muchos momentos en los cuales la policía, la justicia le siguió los pasos, lo acorraló, lo detuvo, pero siempre terminaba saliéndose con la suya. Sí. ¿Por qué? Porque eso demuestra la falta de previsión que siempre se ha tenido en el Perú y cómo nuestros gobernantes nunca han sabido dar lectura a los hechos que van ocurriendo. Abimael Guzmán fue capturado 6 veces antes. ¿6? Y él estaba fichado, fue traído a seguridad del Estado y todo lo demás. Incluso fue detenido cuando ya estaba Sendero Luminoso con sus acciones desatadas en el gobierno de Belaúnde, y fue dejado de lado. Estaba en una casa de sus suegros en San Felipe, pero en toda la etapa previa él fue varias veces detenido y traído acá a Lima, pero nunca se hizo un trabajo de inteligencia, un trabajo de prevención, el preguntarse qué estaba pasando en la universidad y por qué estos tipos organizaban lo que organizaban. Siempre olvidamos, acá lo estamos viviendo hoy mismo uno ve, van a salir líderes senderistas y todo, y el ministro del Interior se limita a decir, estoy seguro que Maritza Garrido Leca no se arrepintió. Sí, señor, pero eso lo puede decir también una casa o cualquiera. Sí, como claro. Autoridad, ¿qué está proponiendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué plan de seguridad hay? ¿Qué control se va a tener? No hay nada de eso. Hay dos asuntos que preocupan. Primero, ¿cómo llamarlo? Inercia, apatía de las autoridades que nuevamente, como en la época de Belaúnde y de la famosa frase de su ministro, porque no es una frase de él, ¿no? De los abigeos, exacto. O sea, los ladrones de ganado. Si no son terroristas, solo claro, son abigeos. Claro, ¿no? Unos señores que roban ovejas, sí. ¿No? Y ahora, como bien dices, las autoridades no miran este fenómeno con la preocupación que merece. Claro. Mientras tanto, los jóvenes que no tienen idea, porque no lo vivieron, y lo pueden haber leído, pero no es igual, ¿no? Discuten en las redes sociales haciendo paralelos con presidentes, ¿no? O sea, elevan a Abimael Guzmán a la categoría de presidente y dicen, bueno, claro, Abimael hizo eso, pero Alan García hizo esto otro. Abimael mató, pero Fujimori también. Entonces lo equiparan, ¿no? O sea, le dan ese rango, ese estatus. Se está ingresando a una banalización que es terrible. O sea, una de las cosas que he perseguido al hacer este libro es poder decirle a los jóvenes, a los que no vivieron esto, toma esta historia, entérate de quién fue Abimael Guzmán, quién fue Augusta Latorre, por qué se hizo Sendero Luminoso, por qué surgió, qué hicieron ellos, y después opina, entérate primero, y sobre esa base opina, porque no puede ser, se le trata, por ejemplo, equiparándolo en el ejemplo que pones, como si fuera un político. Él nunca fue, es un fanático, él no tiene ningún escrito. Acá en el Perú ha habido personas que han aportado desde la política sus ideas, Mariátegui, Gaya Latorre o todo. Guzmán no tiene nada escrito que pueda traslucir su idea, era simplemente un fanático tirado a la violencia y a las barbaridades que cometieron. Entonces esa banalización creo que hay que... Muy peligrosa. Es peligrosa. Humberto, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a recordar también el pavoroso atentado de Tarata. Las víctimas de Tarata hablan y nos cuentan lo que significó este atentado, que para muchos
significó el inicio del terrorismo, porque muchos que vivían en su burbuja, como hoy viven tantos, no se habían enterado que en el interior del país se estaba asesinando gente hace muchos años. Vamos a una pausa y ya regresamos. Es Veto Saber. Estamos de regreso en Veto Saber y ahora vamos a presentar un informe que ha preparado Rosario Victorio sobre las víctimas del terrible atentado de la calle Tarata. Como comentamos hace un rato, muchos limeños que desgraciadamente vivían, como hoy ocurre con mucha gente, en su burbuja, no se condolían de lo que pasaba en el interior, lo que pasaba en muchas ciudades y pueblos del interior del país donde Sendero Luminoso asesinaba a campesinos, alcaldes, maestros, personas indefensas, sin piedad, hasta que ocurrió aquí, a la vuelta de la esquina, en Miraflores. Y esas familias quedaron, por supuesto, marcadas por ese dolor para siempre. La noche del 16 de julio de 1992, un cobarde atentado terrorista de Sendero Luminoso convirtió la calle Tarata en el mismo infierno. Las 9:30 de la noche, la tranquilidad de la calle Tarata, en Miraflores, se vio interrumpida por la explosión de un coche bomba que tenía 400 kilos de anfo y dinamita. En este lugar exactamente, los terroristas colocaron un coche bomba que produjo la destrucción de 5 edificios a la redonda, dejando 200 personas heridas y 28 personas murieron esa nefasta noche. Han pasado 25 años de este terrible atentado, pero el dolor y la tristeza sigue presente en cada una de las víctimas del terror que ejerció el mayor genocida del Perú, Abimael Guzmán. ¡Gloria al marxismo, leninismo, maoísmo! Gloria, ya, pero ahora responde pues, ahora responde. Una de las sobrevivientes de esa espantosa noche es Angélica Jiménez. Ella estaba en su departamento, embarazada de su segundo hijo, cuando detonó el coche bomba. Una explosión inmensa, un estruendo horroroso, y nos levanta por el aire y nos estrella contra la pared del fondo, mientras que todo volaba en pedazos, todo. Me cayó particularmente una viga de aluminio de la ventana que me atravesó la cara y me cortó completamente de manera muy profunda y perdí mi ojo derecho. Lo que tengo aquí es una prótesis. Pero lo más doloroso fue que dentro del líquido amniótico las ondas de la explosión se potenciaron y destrozaron el cerebro de Sebastián, ¿no? Si tú ves su resonancia magnética, hay zonas que sencillamente no están. Es un cerebro mutilado, fragmentado, y eso pues ha redundado en daños irreparables en su vida que trascienden hasta hoy. Angélica quedó desfigurada. Ha necesitado más de 20 operaciones para reconstruir su rostro. Pero su bebé, que estaba en el vientre, sufrió un grave daño cerebral a causa de las ondas expansivas. Hoy Sebastián tiene 25 años y su vida se ha visto truncada, pues él no puede valerse por sí mismo. Cuando yo lo veo tan guapo, ¿no? Tan lindo, me imagino cómo habría sido. Él es como un niño de menos de un año, ¿no? Pero si tú lo miras a los ojos, tratas de comunicarte con él, aunque no tiene lenguaje, él responde. Y
El dolor es inmenso, porque es una vida frustrada. Y el temor también, porque ¿qué va a ser de él cuando ya no estemos? No habla, no camina, debe permanecer medicado para evitar convulsionar cada 3 horas. Sebastián también tiene un tipo de epilepsia muy serio. Y Sebastián convulsiona de manera muy violenta. Y en ese momento de convulsión, que es muy impresionante, es tan fuerte que se puede golpear o caer fácilmente. Angélica nunca recibió ninguna ayuda por parte del Estado. Ella sola ha tenido que solventar el costoso tratamiento de su hijo. Quiero que seas, pues, un motivo de inspiración para muchos y que todos comprendan que tu dolor tiene que servir para algo. Esa misma noche, en el cruce de la calle Tarata con la avenida Larga, Miriam Sánchez, una humilde vendedora ambulante, guardaba su mercadería. También fue víctima del terrorismo. Yo toda la vida subo en esta banquita para guardar y para poner. Yo guardaba en ese momento de la hora ya. Y cuando ha explosionado, me ha botado la explosión allá, donde está ese kiosco. Me voló varios metros, señor. Me reventé la cara aquí y aquí en la cabeza. Milagrosamente, Miriam sobrevivió, pero ella siente que algo murió dentro de sí. Quisiera olvidarme todo el cerebro y no acordarme, porque mucho daño me hizo. Mis hijas nunca me han gozado como una madre tranquila, siempre enferma. Ella dice que lo que sus ojos vieron era el mismo infierno. Gente ensangrentada, personas mutiladas, desesperación y muerte. Ese daño nunca nadie me lo va a borrar. Ese trauma que mis hijos han vivido conmigo, no. Él es Osvaldo Cava, odontólogo que vivía y tenía su consultorio en este edificio que quedó devastado tras la explosión. Esa horrenda noche salió de su departamento 5 minutos antes de que explotara el coche bomba. Pero su hermano no tuvo la misma suerte y falleció con solo 27 años. Mi hermano menor estaba en el departamento. Efectivamente subimos y en el trayecto en el edificio encontrábamos a todos los vecinos que siempre nos veíamos todos los días, regados, ¿no?, en los pasadizos, tirados, todos estaban heridos. Era una experiencia muy fuerte. Se sentía un olor a carne quemada. No encontraba a mi hermano, pero mi hermano Felipe, que estaba conmigo, lo reconoció en otra parte de la casa. Pensábamos que estaba escondida porque le sentíamos pulso, pero al llegar al hospital parece que ella había fallecido. Su hermano Pedro hoy tendría 52 años, la misma edad que tiene Maritza Garrido Leco, que hoy está viva y goza de su libertad. Esta pequeña es Vanessa Quiroga. Acá tiene 4 añitos y es la niña símbolo del atentado de Tarata. Y de pronto hubo la explosión, ¿no? Y mi mamá gritó coche bomba, coche bomba. De un momento a otro sentí una picazón en la pierna y miré abajo y ya vi negro, ¿no? Mi mamá me habrá atendido en ese momento, me llevaron al hospital y yo ya había perdido la pierna izquierda. Ella y su madre, una vendedora ambulante, sufrieron en carne propia la perversidad de Sendero Luminoso. Hoy, los sobrevivientes de Tarata participaron en un evento por la paz, donde conmemoraron a las víctimas de una guerra sin cuartel que desangró al país. Es necesario recordar y nunca olvidar cada uno de estos testimonios para que este dolor nunca más se vuelva a repetir. La verdad es que volver a escuchar el testimonio de la señora Angélica Jiménez, que estuvo aquí anoche, y verla al lado de su hijo, que era ese niño que llevaba en su vientre cuando ese coche bomba estalló, y cuando la onda expansiva le destruyó el cerebro estando todavía en el vientre de su madre. Y ustedes han visto cómo ha quedado ese muchacho Sebastián, que tiene 25 años y que es una persona que no puede valerse por sí misma. Imagínense el calvario de esta familia y multiplíquenlo por el número de víctimas que Sendero tiene.
por el número de muertos, por el número de mutilados, por el número de policías que no tienen piernas, que no tienen brazos y que continúan seguramente abandonados. Y entonces sí, pregúntense si Maritza Garrido Leca es la niña símbolo de algo. La verdad, el tratamiento que algunos medios le están dando no solamente es irresponsable, es cómplice y es criminal, porque esta es una banda de asesinos. Y Maritza Garrido Leca escondía al mayor asesino de todos. Así que nada de voltear la página, de borrón y cuenta nueva y reconciliarnos y abrazarnos con los terroristas. Aquí no hay abrazo posible. Y creo que el reportaje que nos ha presentado ahora Rosario Victorio es un testimonio demoledor, contundente. No sé qué más decir. Ayúdame aquí. Sí, sobrecoge que a personas inocentes, vemos a ancianas bajando, familias que estaban descansando. Niños que estaban durmiendo. Estaban durmiendo. ¿Qué tenía que ver? ¿De qué estábamos hablando? O sea, ¿qué puede haber en el cerebro de individuos como Guzmán y su hueste para poder pretender que eso es a qué? Es brutalidad, salvajismo. Y es tan cobarde Guzmán que ahora que se le juzga, recién, 25 años más tarde, por esta carnicería, él dice, no tengo nada que ver, a mí que me prueben, a mí que me demuestren. Exacto. Y si uno revisa lo reivindicó, ¿no es verdad? Claro, donde él sí hablaba de esto, y ahora no. Ni siquiera, al final, por lo menos un criminal puede tener un arrepentimiento de decir lo siento, aunque no serviría de nada, o por lo menos no estar escudándose en que eso nunca ocurrió, que él no hizo nada, que no participó en eso. Creo que es un acto bastante cobarde también, ¿no? Bien, Humberto, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Ya lo saben los jóvenes especialmente que quieran conocer la historia de este asesino y de su secta sangrienta, deben leer Abimael, El Sendero del Terror. Es uno de muchos libros que sería bueno que nuestra juventud lea antes de ponerse a tuitear sin saber de lo que habla. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Beto, por la invitación. Nos vamos a una pausa y regresamos, amigos. Estamos de regreso en Beto a Saber y no podemos dejar de mencionar aquí este pavoroso incendio que ocurrió en Belén, en Iquitos, porque nuevamente los lugares de extrema pobreza se convierten en el foco de atención de autoridades con un poco de hambre de cámara. Vamos a ver la crónica que nos ha preparado desde Iquitos nuestra reportera Juana Avellaneda para luego comentar por qué este nuevo incendio, esta nueva catástrofe en Iquitos nos indigna tanto. Adelante. En un abrir y cerrar de ojos lo perdieron todo, aunque no tenían nada. Acá era nuestra casita que vivíamos, allá era tu bañero, la cocina, la sala, las camas, todo hemos perdido prácticamente. ¿Sí? No sabíamos en ese momento qué hacer. Y he dicho un ratito, cosas se vaya, pero la vida de una hija no ya. Parados en las cenizas que quedan de lo que fue su casa, la familia de Walter Panduro Rojas recuerda el infierno que vivieron la madrugada del sábado pasado. Vemos el fuego. Hay una desesperación a querer abrir la puerta, no hallamos ni el clavo, nada. Mi cuñada patada la tiene que dar y hemos abierto. El fuego ya en que quemaba. El fuego empezó a las 2:30 de la mañana, luego de que unos fumones de la zona se quedaron dormidos con una vela prendida. ¿Esta era su casa? Este era mi hogar. Como usted está viendo, ha quedado en escombros. ¿Cómo se siente al ver lo que construyó con tanto esfuerzo hecho cenizas? Solamente resignarme a cerrar y abrir mis ojos y salir adelante después de todo lo que hemos pasado. Un incendio que ocurrió al lado del barrio flotante de Belén. Un lugar que en esta oportunidad no se prendió, pero que arde de miseria, de pobreza, de olvido. Más de 200 damnificados del asentamiento humano Playa Hermosa pasan sus días y sus noches en estas carpas plásticas. Walter comparte la suya con su esposa y sus 4 hijas. Pero no todos han recibido ayuda. Hay quienes todavía duermen en sillas. Esos son mis sobrinos también, dos.
están echados. Se han salvado de milagro. Se han salvado de milagro, Dios, que están vivos. ¿Qué pasó? ¿No alcanzó cama para tu sobrino? No alcanza, pero no da más cama. Pero yo también, mi sobrino está ahí. Está durmiendo en 2 sillas. Sí. Pese a la presencia de la policía, que permanece en la zona, los vecinos realizan turnos de noche para evitar que les roben las donaciones. Al amanecer, la escena era aún más desgarradora. Niños tirados en el piso, presos del calor, llorando por un chorrito de agua. Hemos llegado al asentamiento humano Playa Hermosa, ubicado en el distrito de Maina. Felizmente no hay muertos, tampoco heridos, pero sí mucho abandono. La gente está desesperada por un vasito de agua porque no la tienen. Hace demasiado calor, la tierra arde todavía, a pesar de que el fuego ya se extinguió, la tierra arde y los niños son los que más están sufriendo los rezagos de este incendio. Porque no tenemos ni agua ni luz, estamos durmiendo en el suelo, que ni las carpas queman como aburridos, intentan ventirnos aquí afuera. Sí, hacemos nuestros 2, orinamos acá y de esa manera estamos pidiendo los baños. ¿Tiene miedo que sus niñas se enfermen? Acá hay ratas en las noches. Sí, hay bastantes ratas acá, hay sapos, hay todo, cucarachas, todos pasan por acá. Las autoridades solo se han acercado para entregar donaciones, pronunciarse en las redes y salir en la foto. Pero nadie les ha dicho si los van a reubicar. ¿Hasta cuándo van a seguir viviendo así? Pero ya estamos construyendo acá en 2 zonas, 2 módulos temporales, mientras las familias puedan volver ya a retomar su vida normal. Viene una lluvia, una tempestad, nosotros nos vamos a mojar. Eso no va a resistir para una lluvia fuerte. Acá se halaga, acá nosotros ya no falta nada para que vengan las alagaciones. ¿Y dónde vamos a ir si no terminamos nuestra casa para poder vivir? En el barrio de Belén no ocurrió ningún incendio. Sin embargo, todo luce gris, color ceniza. Niños descalzos juegan en medio de la basura. La ladera del río está cercada por gallinazos que vienen a devorarse lo que ellos ya no quieren. Es un foco infeccioso. Por donde uno camine, encuentra ratas muertas, cáscaras de frutas, excremento, pobreza. ¿A ti te gusta vivir aquí? No. ¿Por qué no? Porque hay mucha basura. Hay mucha basura. Sí. ¿Dónde te gustaría vivir? En otro lugar. ¿Cómo te gustaría que sea ese otro lugar? Bonito. El río Itaia es su fuente de vida y su fuente de muerte a la vez. El agua que toman, el agua con la que se bañan, el agua con la que cocinan, la comida que pescan, está contaminada. A veces nos cae agua, tenemos la obligación de bañarnos con el río, con el agua, pues de eso. Y a veces nos da comezón cuando uno se baña, que, mejor dicho, la necesidad obliga, porque no tenemos otra opción más para consumir el agua. Pues. A falta de desagües, se ven obligados a hacer sus necesidades en estos silos flotantes. Sus desechos van a parar al río donde viven. Para poder cocinar, usan leña y si quieren agua limpia, deben pagar por ella. Nosotros tenemos 3 horas al día, de 6 de la mañana a 7, de 12 del día a 1 de la tarde, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Eso es, si nosotros ya nos agarramos costumbre, agarramos nuestros envases, juntamos y eso tenemos eso. Ahorita, por decir, nos llega el recibo, ahorita estamos pagando 34 soles el recibo de agua que nosotros tenemos y algunos vecinos tienen y algunos no. Y ni hablar de la precariedad de sus escuelas. El techo de las aulas de este colegio, que de día funciona como nivel primaria y por la tarde es de nivel secundaria, se está cayendo a pedazos. ¿Cómo pueden estudiar los chicos así? Tenemos baldea el agua, tenemos que salir huyendo de las aguas para poder ponernos a mejor recaudo. A ver, otro problema que tienen, vámonos, compañero Jorge, es la baranda, ¿verdad? Está prácticamente suelta acá. Y esto es prácticamente pues es un peligro constante para los chicos. Esto es una bomba de tiempo, que en cualquier momento un chico viene y se cae. En cualquier momento, ¿no? Porque mira. No tiene soporte, mira. No tiene seguridad para nada. La realidad es muy deprimente. En época decreciente, mueren en promedio 10 niños al año. Y pese a que la parte baja de Belén fue declarada inhabitable, los pobladores se niegan a irse. El temperamento de su gente es tan fuerte como el Amazonas. Un temperamento
que hace que se queden a vivir en la basura, que convivan con la basura sin importarles nada. Es que sus vidas hacen agua por todos lados. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, ha salido a pedir donaciones. Sí, tal como lo escucha. Donaciones. La representante del Poder Ejecutivo, que tiene un presupuesto, sale y pide a las almas de buena voluntad que regalen ropita, juguetitos, ¿no? Señora, usted no está dirigiendo la Teletón. Usted tiene un ministerio. Así que resuelva. Vaya y resuelva. No pida caridad, que no es miembro ahora de la Asociación de Damas de la parroquia. No, usted es ministra. Resuelva. Lo dejamos con ATV Noticias.